Amén. Bien, ¿tiene el libro de Efesios? Vamos a ir entonces al capítulo 4. Vamos a leer del verso 7, donde hemos quedado hace días atrás. Vamos a intentar cerrar esta partecita aquí. Estamos en la gloriosa revelación de Jesucristo en el capítulo 23. Dice así: pero a cada uno de nosotros, ¿a cuántos? O sea, eso quiere decir que a cada uno, dice Salvador, dice, y lo entiendo claro, no hay que tener revelación para eso. A cada uno, ¿no es verdad? A usted y a mí también. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros hermosos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿hasta cuántos? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, eso es maduro, ¿bien? Un varón maduro, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ¿cómo dice? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿cómo dice? Que se ayudan, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué hermosa la palabra, ¿no? En realidad, alguien dice por ahí, siempre escucho, y lo decía antes, que a veces solamente al leer uno ya entiende clarita la película, pero como otros no la entendieron, la voy a predicar. Así que tome asiento, por favor, y vamos a entrar entonces en el tema. Cuando nosotros hablamos de la revelación de Jesucristo, no solo debemos entender quién es Él, sino también debemos entender cómo esa revelación afecta nuestra vida. Póngame atención. No es solamente el hecho de entender quién es Él, y no solamente saber lo que hizo, sino cómo ese conocimiento, esa revelación de Cristo afecta mi vida. Porque no es el hecho de que usted salga sabiendo un poco más, sino haber sido transformado y edificado en ciertas conductas de la vida. O sea, cómo de alguna forma estas enseñanzas afectan mi conducta. No solamente llenan mi entendimiento, sino que afectan mi, o sea, no, ya lo hemos dicho, pero de alguna forma quiero seguir hincando ahí el diente, de que la revelación de Cristo no es para llenar la cabeza de información. ¿Qué sentido tendría que uno pudiera saber tanto de la historia de Cristo, o tantas fechas o lugares, o recitar completamente pasajes, si ese conocimiento no afecta mi conducta? ¿Me dice amén? ¿Qué sentido tendría que usted supiera los pasajes donde se habla de perdón si usted no perdona? ¿Qué sentido tendría que usted me recite una oración, o los pasajes que hablan de la oración si usted no ora? ¿Qué sentido tiene eso? Si no es para llenar la cabeza de información, es para generar nuevas conductas de este nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Entonces, el saber quién es Él debe afectar quién soy yo. O sea, el que se me revele quién es Él debe afectar mi yo. Mi ahora, mis pensamientos deben ser afectados. Usted no puede pensar lo mismo después de saber quién es Él. Usted tiene que
madurar en sus pensamientos, porque no tiene sentido que se nos revele quién es Él. O sea, qué lindo que el Señor caminó sobre las aguas, qué fuerte que el Señor haya resucitado a Lázaro, pero eso puede ser una buena historia y fue bueno para quien la recibió. O sea, Marta y María tendrían que haber estado felices porque a su hermanito le fue resucitado. Pero ¿qué felicidad me da a mí eso? Sino que entender que detrás de esa enseñanza, de esa historia real que sucedió, hay un principio que quiere afectar mi vida. No es solamente para llorar de alegría por la resurrección de Lázaro, porque por si no lo sabe, ya volvió a morir y ahora no está. O sea, yo le podría decir, hermano, si Lázaro resucitó y lloremos de alegría porque resucitó, pero eso fue hace 2000 años atrás, y tendría que después decirle, pero les quiero decir tendría que decir, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que Lázaro resucitó y la mala es que volvió a morir y ya no está. Entonces eso es una buena historia para su tiempo y afectó a ciertas personas y trajo personas a Cristo. Pero detrás de esa enseñanza hay una revelación que debe afectar mi conducta. Porque no es solamente saber o emocionarme con lo que pasó, porque de pronto nos emocionamos con buenas historias bíblicas, pero que no afectan la conducta. A veces nosotros nos enojamos con ese Jonás, pero no es enojarme, generar así, ay, qué desobediente que es Jonás. No es eso. La Biblia no está dada para que nosotros nos emocionemos, sino para que seamos transformados. Y eso es en la conducta, no solamente que yo sume un poquito más de que antes había 1 y ahora sé 10. No es eso, no es eso. La revelación de Cristo no viene solo a sumar conocimiento de Él, sino viene a intentar afectar quién yo soy. Si yo sé quién es Él, sabré quién soy yo. Si yo conozco un poco más de su revelación, afectaré mi conducta. Dígame amén a eso. Entonces, cuando Él dice que nosotros haremos cosas mayores, entonces esas cosas mayores, se dice, ustedes harán mayores cosas que las que yo hice, dijo Jesús. Debo saber qué son esas cosas mayores, porque la única manera de hacer lo que Él hizo es siendo lo que Él era. Pero no puedo ignorar esas cosas. Por eso el conocimiento es importante de lo que Él hizo. Escuche bien esto. En lo que Él dijo hay profundas revelaciones de lo que Él es y lo que debemos entender y lo que debemos hacer. Su vida y sus enseñanzas nos dejaron en la palabra escrita ciertos autores y el Espíritu Santo inspirando para una medida de lo que Dios quiere de nosotros. O sea, debemos nosotros ser imitadores de Cristo, como dice el apóstol Pablo. No debemos imitar a aquellos hombres que no imitan a Cristo. Se lo vuelvo a decir. No podemos imitar a hombres que no imiten a Cristo. Y no importa si ese hombre es tu padre, es tu jefe o es incluso tu pastor. Usted no puede imitar a un hombre que no tiene la conducta de Cristo. Entonces nosotros ahí sacamos muchas cosas, porque a veces nosotros queremos imitar a hombres porque nos gusta lo que hacen o tuvieron éxito en algo, pero nuestra imitación, por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, yo no puedo imitar a un hombre que no imite al Señor. Voy a profundizar un poquito en eso. El tema y la pregunta que se viene aquí es: ¿cómo el apóstol Pablo supo cómo era Jesús? Aunque aquí, escuche bien, lo que entendemos es que el apóstol Pablo tenía un leve conocimiento de quién era Jesús, pero tenía un amplio conocimiento de quién era Cristo. Porque todavía él no tenía una Biblia para leer los evangelios. Una vez se juntó con los discípulos. Él no tenía mayor información de quién era Jesús, pero tenía una gran revelación de quién era Cristo. Por eso él dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, escuche bien. Él tenía una revelación de Cristo profunda, más allá de entender que nosotros no podemos imitar lo que no conocemos. Por eso es importante que haya una revelación de quién es Cristo, porque si no sabemos cómo operó, qué hizo, qué respondía, no podremos imitar a Cristo. En el Antiguo Testamento hay varios hombres que hicieron las cosas bien y obedecieron, y otros hicieron las cosas mal. Pero ¿qué debemos sacar en limpio de todo eso?
O sea que el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo también, pero pensemos en el Antiguo, está dado para mostrarnos hombres que cuando obedecieron a Cristo, eso fue poderoso. Pero no están dados como una serie de conductas. O sea, no debo imitar todo lo que fue Abraham. Yo puedo imitar la fe de Abraham. Pero como marido, yo puedo de alguna forma trabajar como trabajó Noé. Pero como padre, falló. Yo puedo tener el corazón de David, esa inclinación, pero su paternidad fue pobre. En todos estos casos y en algunos otros, y de hecho hay otros que son mucho más fuertes de los que yo estoy hablando, lo único que vemos es la gracia de Dios en un don sobre un hombre, pero lejos está de que sean un modelo para nosotros. Reciba eso. Por ejemplo, usted a Sansón le saca el don y no tiene nada que sacar de él. Por ejemplo, a Jonás usted le saca el llamamiento y no tiene qué enseñanza darnos. ¿Sí lo puede ver? Sáquele el llamamiento y se da cuenta que en realidad lo único que tenemos es un hombre desobediente. Pero lo ponemos en un lugar profético porque tenía un llamamiento y el Señor lo usó. Pero lejos de eso, de hecho, por ejemplo, yo veo a Elías y cada vez que lo leo, yo lo leo Elías, un hombre apático. Apático, hermanos. Hasta cuando tuvo que ponerle el manto a Eliseo fue pesado, hermano. Le dice, le pone el manto, el Señor lo mandó. Él no lo hizo porque él quería. Él le puso el manto y él siguió caminando, no lo esperó. Y de hecho él le dijo, espérame que despida a mi padre. ¿Qué te he hecho yo? Le dije, mira qué pesado, hermano. De hecho el Señor tiene que haber visto algo que yo no he visto en él. Pégale un codazo al que está a su lado, dígale, hay cosas que no he visto en ti que el Señor vio. No sé si usted puede ver esta situación de lo que yo le estoy contando, de hombres que de alguna forma el Señor vio algo y puso algo en ellos, y ese algo que el Señor puso lo hizo ser alguien. Pero lejos de eso, hubiesen sido hombres comunes y corrientes, pero el don de Cristo estaba operativo en ellos, y eso lo hizo ser hombres excepcionales, solo por la gracia de Dios sobre ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las enseñanzas de Jesús, de cualquier tipo de enseñanza de Jesús, hablamos de la honra. Entonces debemos entender que cuando nosotros ignoramos ciertos principios, ignoramos también ciertas promesas que hay metidas en esos principios. Hablamos hace días atrás de la honra y ya hablé todo lo que usted sabe de la honra. El viernes pasado les pido esto. El viernes pasado se soltó una palabra muy fuerte en este lugar, e incluso una palabra que me gustaría mucho sacarla en CD y repartirla allá afuera, porque fue una palabra que creo que trae mucha luz a la iglesia. Así que intente tomarla, la del día domingo también. Esa viene a complementar lo que estoy hablando hoy. Hablé de mucho de la honra acerca de los padres, así que si puede consígala. Pero hablando aparte de lo que es la honra, básicamente la honra es el reconocimiento a la voluntad soberana de Dios sobre alguien o sobre algo. O sea, cuando yo honro a alguien, honro la voluntad de Dios del santo llamamiento que Él quiso hacer a alguien. Cuando la Biblia me dice honra a tus padres, no está diciendo que usted le aplauda por lo mal que lo hicieron. Porque hay algunos padres que usted sabe que no merecen muchas cosas que nosotros les podemos dar. ¿Conoce a alguien así que lo hizo muy mal? Yo he conocido padres que han hecho un pésimo trabajo con sus hijos, que abandonaron a sus hijos, abandonaron a sus esposas, hombres que fueron golpeadores, abusivos, borrachos, que nunca le dieron un lugar. Era incluso, a veces yo digo esta palabra es fuerte, pero digo, su permanencia en casa hubiese sido mejor su ausencia, porque el daño provocado fue muy grande. A veces ellos por decir es que yo tengo que estar en casa porque no me voy por los hijos, mejor hubiese sido que se hubiese ido. La señora igual hubiese hecho un mejor trabajo sin tantos golpes en la cara. Usted no sabe, pero cuántas veces yo tengo que escuchar de cosas así, de cosas terribles, de cómo los padres ambos, han hecho un mal trabajo. Pero cuando se habla de honrar, se habla entonces de reconocer la soberana voluntad de Dios. No es el reconocimiento al trabajo del padre, sino es el reconocimiento a Dios de su voluntad de haberme puesto en un lugar, aun así esos hombres hayan hecho un mal trabajo.
porque no es aplaudirlo por lo mal que hicieron. Por eso la palabra honra no especifica un lugar. Por ejemplo, si se nos dijera, usted tiene que honrar a su padre de esta forma, usted tiene que hacer esto, sería limitante para todos. Pero se nos abre la posibilidad diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Escuche bien esto, y eso es darle un valor. La palabra honra es darle un valor. Eso quiere decir, escuche bien, principio básico. Este es un principio básico. La Biblia dice, el apóstol Pablo a Timoteo: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Por lo tanto, no puede nadie demandar un fruto sin haber un trabajo previo. Y si no hubo un trabajo paternal sobre ti, entonces no hay un fruto que conseguir de allí. Entonces hay gente que llega a mí y me dice: pastor, ¿y qué hago? Mi papá fue un borracho, un delincuente, me golpeaba, tengo que honrarlo. Sí, dale un lugar. No quiere decir que tú te hagas cargo, no quiere decir que ahora tú reconozcas que él nunca hizo nada malo. No es eso, es darle un lugar, honrar con palabras, darle un lugar, no más que eso. No tienes que limitarte a hacer todo por él ni desvelarte. Si él fue un excelente padre, ponlo en un lugar, no lo sueltes en oración, manténlo siempre económicamente en todo lo que puedas, habla bien de él, hónralo con las palabras, dale todo lo que puedas. Pero si él estuvo ausente, ora al Señor, dale la medida de la honra que se merece. Eso es duro, ¿no? Pero hay algunos de las personas que llegan a mí a decir: pastor, es que el hombre, dale un lugar, el Señor decidió. Y escuche bien, póngame atención a esto y míreme para que no se me vaya a perder lo que quiero decir. No quiere decir nunca un padre tiene que ser deshonrado, por muy mal que haya hecho su trabajo. La Biblia dice que debemos honrar, no nos dice cuánto, pero jamás habla de la deshonra. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Honrar. En la medida que el Señor esté en mí, yo puedo honrar. Porque eso no se puede hacer cognitivamente activado, decir: no, es que consciente. No, tiene que ser Cristo revelado. Entender que no fue la voluntad de Él tenerme, fue la voluntad de Dios meterme en esa familia. Y tal vez Él no fue un aporte a mi vida ni a mi formación, pero yo en la revelación de Cristo puedo ser una fuente de conocimiento, de entendimiento, de gracia y de amor hacia ese hombre que hizo todo mal. Pero Cristo revelado en mí es una oportunidad para él. O sea, tal vez él fue una desgracia en mi vida, pero yo puedo ser la gracia y el favor de Dios para su vida. Él pudo haberme dañado, pero Dios puede usarme a mí para sanarlo a él. Él pudo haberme herido, escuche bien esto, y no me vaya a perder en lo que estoy hablando. Póngame atención. Voy a decir algo que me voy a saltar varios capítulos de lo que tengo abajo, pero necesito ensamblarlo porque si no ustedes se me pueden perder en esto. El Señor decidió dónde ponerte. Fue Dios el que decidió. No fueron tus padres, sino fuiste tú, fue Dios. Y como el Señor te llamó, cuando el Señor llama, el Señor también se encarga. ¿Por qué el Señor levantó a Pedro de las aguas? Se hizo responsable porque fue el mismo Jesús que le dijo: ven. Y en ese caminar Pedro perdió la fe, pero como el Señor lo había llamado, él estaba comprometido con su voz. Y porque él lo llamó, entonces también lo levantó cuando a él le faltó la fe. O sea, como Dios te puso, escuche bien esto, y tú lo conociste a él, él se hará cargo. Si él te puso en una familia donde hubo violencia, dolor, angustia, y usted puede decir: pastor, usted no tiene idea de mi casa. A mí, en realidad, aunque usted me cuente, no puedo hacer mucho. Pero hay alguien que te puso ahí. Hay alguien que te llamó para esa familia. Y no importa todas las heridas que causaron desde los primeros años hasta que te fuiste de casa, el Señor que te llamó ahí, cuando la revelación de Cristo está en tu vida, Él se va a encargar de sanar cada una de esas heridas provocadas por la decisión divina de ponerte allí. Y el Señor sanará cada una de esas heridas mientras la revelación de Cristo vaya fluyendo y tú vayas entendiendo que no fue voluntad humana que tú aparecieras, sino fue voluntad divina. Y como el Señor te mandó allí, Él se hará responsable de sanar todas las heridas de tu vida en el lugar donde tú creciste. Y aunque sean, escuche bien, usted dice: pastor, pero esto es imborrable. Nada hay que mi Dios no pueda sanar. No hay nada que Dios no pueda restaurar, y por eso Él está comprometido con tu edificación. Y aunque el hombre intentó dañarte, aunque trató el hombre de dejarte bien abajo, el Señor se encargará de levantarte, el Señor se encargará de tus heridas, porque Él está edificando tu vida.
Así que usted tiene un Dios comprometido con su llamado. Él no habla y luego se hace el desentendido. Él tiene que rescatar a un Pedro que dudó. ¿Por qué? Porque fue él el que lo llamó. Y como él lo llamó, él dijo: Pedrito, yo te llamé, te faltó la fe en el proceso, pero yo te llamé, así que yo te levanto. Y la Biblia dice que asió de él rápidamente y lo llevó a la barca. O sea, el regreso ya no fue con fe, fue con gracia. Él caminó los primeros pasos con fe, la fe le faltó y luego la gracia lo sostuvo y la gracia lo llevó al barco. ¿Por qué? Porque Cristo lo había llamado. Reciba eso, por favor. Entonces, esto es todo un misterio. Pero entonces debo aprender a honrar. La revelación de Cristo en mí entonces me permite dar honra. ¿A qué? A la soberana voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice: el que honra a un profeta, dice, por cuanto es profeta. O sea, se nos marca el es. Jesús dijo: por cuanto es mi discípulo, por cuanto es un profeta. Lo que quiere decir es que yo honro el santo llamamiento de Dios sobre la vida de alguien. Porque usted podría decir: ay, pero es que ese hermano. Usted tiene que honrar a Dios porque a Él le plació llamarlo a Él y hacerlo a Él. Y usted no puede. ¿Qué va a criticar usted? ¿Cómo vamos a criticar a un hombre llamado por Dios? Claro, podemos pensar que hay cosas que son incorrectas, pero nosotros cuando honramos a alguien, honramos la soberana voluntad de Dios de llamar a ese alguien. Dígame amén a eso. Entonces honramos con nuestras palabras. Hemos establecido que una de las cosas más importantes es de la revelación de Cristo es hacer las cosas como Él nos ha mandado a hacerlas. Nuestra tarea no es inventar cosas nuevas, sino obedecer lo que Él nos mandó a hacer. O sea, no es inventar algo nuevo. Ya el Señor nos definió ciertas cosas. Tener un liderazgo al estilo de Cristo, tener una vida al estilo de Cristo. Escuche bien esto: la importancia de hacer las cosas como Jesús nos reveló es la garantía del respaldo de Dios sobre nuestra vida. O sea, cuando usted hace las cosas al modelo de Dios, usted garantiza que Dios está en el asunto. Se lo vuelvo a decir: cuando usted hace las cosas como Dios le mandó a hacer, usted tiene la garantía de que Dios está en el asunto. Si usted hace las cosas a su manera, no es que así me gusta a mí. ¿Recuerdan ustedes a Naamán? Naamán dijo: ay, ¿acaso allá en Damasco? No, en Siria, ¿dónde era? Bueno, allá en mi casa. Dijo: allá hay mejores ríos que este Jordán todo sucio. Pero él tenía que obedecer, y la obediencia a la voz de Dios era la garantía de su limpieza. O sea, cuando yo obedezco a lo que Dios me mandó, yo garantizo los resultados. Dígame amén a eso. Por lo tanto, Dios no anda respaldando modelos humanos. Dios respalda llamamientos y Él respalda lo que Él nos mandó a hacer. Póngame atención a esto, porque el mayor poder de Dios no se ve en mi necesidad. El mayor poder de Dios se demuestra en mi obediencia. Póngame atención. Usted puede tener una gran necesidad y nada puede suceder, pero cuando usted obedece a lo que Dios nos ha mandado a hacer, es allí donde se manifiesta el poder de Dios. Porque Dios no manifiesta su poder en la desobediencia, aunque haya necesidad. Puede haber necesidad, y si hay desobediencia, nada se activa. Pero donde hay obediencia, aún así no haya necesidad, se activa el poder de Dios. O sea, el poder de Dios no lo activa la necesidad, sino la obediencia. Entonces, cuando caminamos en obediencia al Señor, veremos el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Dígame amén a eso. Principio: si hago lo que Él me pide, recibiré lo que Él me prometió. Si hacemos lo que el Señor nos pide, nosotros recibiremos lo que Él nos prometió. Porque la palabra eterna de Dios contiene tantas promesas sobre nuestra vida que hoy son una verdad y se activan con fe y con obediencia. Se activan cuando la creemos, no cuando la escuchamos.
la palabra no se activa con una ofrenda, la palabra se activa con la obediencia. Activo la palabra creyéndola y obedeciéndola. Entonces nuestra vida, nuestra iglesia, todo lo que somos tendrá éxito cuando hago las cosas bajo el modelo de Cristo. Dígame amén a eso. Cuando hago las cosas como Él me enseñó, imitándolo, pensando cómo Él lo haría. Entonces aquí en Efesios capítulo 4 en adelante se nos define que el Señor estableció llamados sobre hombres. Y este ministerio, no, el tener un ministerio o levantar algo, tener un don, no es el sueño de alguien. Cuando alguien dice, no, es que este es mi sueño, está equivocado. Es el propósito de Dios. Dios no te da un ministerio, no te da un don, no te ayuda a generar un talento para que tú cumplas un sueño. Hay un propósito de Dios detrás de lo que Él da y lo que Él levanta. Este ministerio es mi sueño, no es tu sueño, es el propósito de Dios. Entonces debes definir ciertas cosas. Se entiende que los llamados, los dones, los talentos que Dios reparte a la iglesia son para edificar el cuerpo de Cristo. No puedo desviarme de ese llamado. Mucha gente se desvió, entonces trató de autocomplacerse con las cosas y se equivocó, porque el hecho de que estemos aquí reunidos tiene un propósito: ser edificados y glorificar a aquel que nos llamó. O sea, primero debemos ser edificados. Nos reunimos para ser edificados y luego nos reunimos para poder exaltar a aquel que nos llamó, y nos reunimos para alcanzar a aquellos que no le conocen. ¿Me dice amén a eso? Entonces, si nosotros operamos en este llamamiento, en nuestra vida, cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios. Cada uno de nosotros, no fue el pastor, no fue el hermano, fue Dios el que alzó su voz y nos levantó de la muerte, nos llamó y nos estableció. Ahora debemos operar como Él operaría, debemos ser lo que Él quiere que seamos. No podemos operar en rencor, en venganza y en orgullo. No podemos, no estamos aquí para demostrarle algo a la gente. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Mi palabra no puede estar lastimando a alguien. Desde la plataforma de mi llamado, yo no tengo la autorización dada por Dios para lastimar a la gente. Yo estoy acá para edificar el cuerpo de Cristo. No puedo violentar a la iglesia. Yo no puedo ocupar el púlpito para violentar a la gente. Debe ser el púlpito ocupado para edificar la iglesia de Jesucristo. Demasiadas personas operando en deseos y no en la revelación de Cristo. En una oportunidad los discípulos, de hecho, no fueron recibidos en una ciudad, y Jacobo y Juan le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a aquellos que no te recibieron? Y Jesús los quedó mirando, le dijo: muchachos, yo no sé de qué espíritu sois. Eso no es lo correcto. Ese no es mi espíritu, que haya fuego para consumir. Ellos tomaron el ejemplo de Elías y dijeron: ¿quieres que hagamos lo que hizo el profeta, que oremos? Mire, ellos querían orar para que fuego descendiera y matara a la gente. ¿Por qué? Porque sacaron un mal ejemplo. Escuche bien esto, ponga atención a esto. Lo que está atrás, antes de Cristo, antes de la revelación, ¿por qué los hombres operaron muchas veces atrás de una forma inadecuada? Por una razón: porque no tenían a Cristo revelado. Póngame atención. Porque a veces justificamos actos de nuestra vida en el Antiguo Testamento con hombres que no tenían revelación. Nosotros no podemos justificar lo que ellos hicieron porque en ellos no había la revelación de Cristo. Ellos tenían una palabra, algo que hacer, y operaron muchas veces en obediencia a esa palabra al costo de sus propias vidas. Pero ellos no tenían a Cristo revelado. Por lo tanto, es una figura incompleta, su vida estaba incompleta. Distinto es operar con la revelación de Cristo bajo la unción del Espíritu Santo. Es allí donde se nos exige mucho más, a través de los frutos, a través de los dones. Es importante entender que ellos conectaron con un suceso de Elías. Usted tiene que entender que usted no puede justificar sus conductas por hombres que no tenían revelación de Cristo. Esas historias se deben conocer, pero no son para imitarlas. Hay historias en la Biblia que nos sirven porque hay un principio detrás de ello, hay una razón de ser.
pero no es un ejemplo a seguir, no está bien. Dígame amén a eso. Escuche bien entonces. Hay cosas que nosotros debemos saber, pero no debemos hacer. No todo lo que está escrito en la Biblia uno lo tiene que imitar. Hay que entender si esa persona que lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, actuó bajo la gracia, está bajo el nuevo pacto, está bajo la gracia del Señor, está en la nueva vida en Cristo. Porque hay muchas conductas en la Biblia misma de hombres que creyeron pero hicieron mal las cosas. Por eso uno debe filtrar, porque los hombres que están en la Biblia no son el modelo. Cristo es el modelo. Usted puede sacar un ejemplo y decir, no, pero qué buen trabajo. Buenísimo, saque ese ejemplo. Pero él no fue el modelo. El modelo nuestro es Cristo. A Él debemos imitar. De hecho, se levanta esa voz ahí en el cielo, y se levanta Moisés, y se levanta Elías, y estaba Pedro, Juan y Jacobo en ese lugar. Y ellos le dijeron a Jesús, ¿quiere que hagamos una ramada para, no una fonda, una ramada, dice, unas casitas, para poder que ellos se puedan quedar acá? Y de una voz irrumpe en el cielo. Eran los dos personajes más fuertes del Antiguo Testamento, Elías y Moisés, la ley y los profetas. Y la voz irrumpe en el cielo y le dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y lo que hace el Señor, agarra la ley y le dice, usted afuera. Y agarra el Señor los profetas y usted dice, hasta aquí, porque Cristo era el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y le dice entonces el Señor, ellos fueron buenos, Moisés fue buenísimo, todo lo que le hizo, gracias Moisés, pero este es el finiquito para ti. Elías, fuiste buen profeta, gracias por todo lo que hiciste, pero ahí está tu finiquito. Y la voz se centra en Cristo y le dice, este es mi Hijo amado. Pedro, este es mi Hijo amado. Juan, este es mi Hijo amado. Jacobo, este es mi Hijo amado. Sus oídos deben orientarse a la boca de Cristo. Entonces sacaron de escena dos personajes, aparecieron, no hicieron nada, solo conversar. Pero el Señor irrumpió para mostrarnos que Cristo es entonces la voz del Padre y a Él debemos oír. Qué bueno que usted se sepa la ley del Antiguo Testamento. Qué bueno que usted se sepa lo que hizo Elías. Qué bueno que vea eso es bueno, no es malo, es conocimiento. Pero lo que debemos oír hoy es la voz del Hijo. Ahí está la máxima revelación de nuestra vida. Escuche bien su nombre. ¿Puede recibir esto? Si un hombre tiene un llamado y no lo ejerce, está operando lejos de la voluntad de Dios. Reciba eso. Le voy a dar un combo en estómago, porque guata es solamente chileno. De hecho, uno dice guata en otros países, la gente, ¿qué es eso? ¿Dónde están los extranjeros acá? Ahí. Cuando uno dice la guagua, no, yo dije, yo tengo una guagua, ya amo tanto mi guagua. Estaba así, y la guagua en otro lado, hasta en Colombia, es un bichito. Es como y en otro lado es un bus. Entonces la gente pensaba que tenía una guagua, un bus. Le voy a cambiar pañales a mi guagua. ¿Cómo lo dice? Entonces, ¿cuál es la forma de Dios? Dios busca hombres fieles e idóneos. Fidelidad habla de carácter. Pégale un codazo al que está al lado. Ese es el modelo de Dios. Hombres fieles, de carácter. Fieles a Dios. Fieles a su palabra. Fieles a su llamamiento. Fieles, escuche bien, a su palabra. Usted tiene que ser fiel a la palabra que soltó. Si usted dijo voy, vaya. Si usted dijo estoy, esté. Sea fiel a lo que dice. Mire que hay gente que no cree ni en Dios ni en ella misma, porque ha mentido tantas veces a sí mismo que ya no tiene ni confianza en ellos. Tantas veces ha dicho, el lunes comienzo la dieta, que ya cuando lo dice ya ni la mete, no. El cuerpo por otro lado dice, usted ya lleva varios días diciendo lo mismo. Entonces, fieles habla de carácter. Idoneidad habla de dones o talentos. Busca hombres de carácter, que tengan habilidades.
No debemos abandonar los llamados, los lugares de nuestro llamamiento. No debemos abandonar los lugares que Dios nos abrió. No desprecie el lugar donde Dios lo puso. Otra vez, no desprecie el lugar que Dios le puso. David fue pastor de ovejas hasta el último momento de su día en ese lugar. Y nunca despreció ese oficio que era para siervos. Usted jamás desprecie el lugar que Dios le dio, el lugar que Dios le abrió. Jamás suelte. No lo suelte. Hermano, no lo suelte. Si usted está sirviendo en algo, siga sirviendo hasta que a usted le diga, está bien, su líder. No lo suelte usted. Forme carácter en ese lugar. Aprenda. Porque hay personas que a veces no resulta algo, le sale un gallito y la cosa ya no, esto no es para mí. Y a veces nosotros en el trabajo soportamos la carga de hombres que nos ponen carga, que nos gritan, que nos tratan mal y nos soltamos por solo un salario a fin de mes. Levantadas temprano, malas caras, malos tratos, y usted resiste en ese lugar porque sabe que está contratado y tiene un salario. ¿Cuánto más debe resistir en un lugar en el servicio cuando usted debe entender que en el lugar de su servicio también será un lugar de ataque? Ahora reciba eso. El lugar de su servicio será un lugar de ataque. Pregúntele a David: lugar de servicio, lugar de ataque. Osos y leones, lugar de servicio. Y si David hubiese dicho: no, papá, yo no cuido más porque hay osos y leones, lugar de servicio, lugar de ataque. Reciba eso, por favor. Ya se me enojaron, tan triste. Hay dones y talentos que deben ser ocupados y no pueden ser ocultados ni enterrados, porque a cada uno, la Biblia dice, se nos fue dado. Es como que de pronto mi riñón me dijera: sabe, no funcionó más. ¿Qué pasaría si mi riñón decidiera no funcionar más? Mi cuerpo colapsaría. Tendrían que sacármelo y darle todo el trabajo al otro. Eso es también cuando alguien no opera en su don. Alguien más tiene que cumplir esa tarea. Y por eso a veces hay iglesias cansadas, porque tenemos solamente la operación de algunos y los demás que tienen los dones no están operando. Dígame amén a eso. Si una mano no decide operar, el esfuerzo de la otra será mayor. Usted y yo, y póngame atención, míreme a los ojos. Ustedes, así como yo, fuimos llamados al cuerpo de Cristo, injertados al cuerpo de Cristo para funcionar. No somos decorativos en un cuerpo. Todos nosotros tenemos una tarea que cumplir en el cuerpo de Cristo. La iglesia no es eso. Yo soy parte del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y si no ejerzo en el don que el Señor me insertó en el cuerpo mismo no funciona correctamente. Pégale otro codazo al que está a su lado. Usted fue injertado, usted no fue traído como adorno, usted no es la pestaña del Señor. Usted es parte de un órgano vivo. Usted tiene que hacer algo. Usted no puede venir solo a escuchar, es la primera parte de nosotros. Hay muchas cosas que todavía no, pero ya luego que comenzamos, usted tiene que descubrir cuál es el don que Dios le dio y operar en ese don. El don es un regalo, escuche bien, no para usted. El don es un regalo para la iglesia. Que Dios ocupa a hombres para ejercerlo. Pero ay, yo tengo el don de sanidad y no, usted no tiene nada, usted está operando, pero ese don le fue dado por Dios como un regalo para la edificación del cuerpo. No para que usted venga a gloriarse por lo que hace, sino para que el cuerpo sea edificado. Dígame amén a eso. Entonces el talento, ¿qué es el talento? Me preguntaba alguien. Es el esfuerzo de alguien por alcanzar algo, por aprender algo, perfeccionarse algo. Alguien puede esforzarse mucho para aprender a tocar guitarra. Y puede haber esfuerzo, años de esfuerzo y sacrificio para hacerlo. Pero usted tiene que entender que el recurso, la habilidad y el tiempo fue dado por Dios para que usted aprenda eso. Amén. Y Dios quiere ocupar esa habilidad
ese tiempo que Dios te dio, esa inversión que Dios hizo para su gloria. Póngame atención, porque David no derrotó a Goliat con un aleluya. Fue con una habilidad que él fue perfeccionando, pero sirvió para derribar un sistema completo. Usted puede tener una habilidad y pensar que es un talento, esto es mío, pero fue Dios el que le dio el tiempo, fue Dios el que le dio la habilidad y fue Dios el que le dio los recursos para poder usted aprender lo que hoy sabe. Y en ese entendimiento usted es responsable de hacer algo que Dios le llamó a hacer con lo que usted tiene. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predicara el evangelio. Mi hijo, pasa nomás, yo sé que estás allí y mi reloj también me está avisando, porque tengo un reloj que me avisa. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si yo no predicara el evangelio. Eso es madurez, entender lo que tengo que hacer. Póngame atención, usted no cambie lo temporal por lo eterno. Usted no puede cambiar lo temporal por lo eterno. ¿Qué es lo temporal? Mi trabajo. ¿Qué es lo temporal? Los amigos. Usted tiene algo eterno, usted está construyendo un edificio eterno. El cuerpo de Cristo es algo eterno. Y a veces nosotros todo nuestro tiempo, nuestro talento y todo lo que somos lo enfocamos en lo temporal y se desgasta allí. Distinto es enfocar lo que Dios me dio en lo eterno, en lo de Dios. Usted jamás tendrá una excusa delante de Dios, porque no podremos poner excusa de lo que Dios nos ha dado. Voy a soltar esto. Hay personas que dicen: pastor, pero yo estoy tan herido, yo estoy complicado, hay cosas que no soluciono en mi trabajo, mi familia, en mis finanzas. Y póngame atención a lo que Dios me hablaba esta semana. Dios les sanará en el lugar de su llamado, no lejos de él. Mientras usted opere en el llamamiento, haciendo lo que Dios le mandó a hacer, Dios se encargará de las heridas de su vida, pero solo usted será sanado en el lugar de su llamamiento, no fuera de él. Porque si Dios lo sanara fuera de él, entonces usted no podría ejercer. Estaría pensando: bueno, Dios lo sanará en el lugar de su llamamiento, en el camino, caminando, haciendo, trabajando, metiendo las manos. Es allí donde Dios manifestará su gracia. De pronto cantando una noticia, de pronto predicando, de pronto sirviendo. Algo Dios va a hacer cuando yo estoy sirviendo en el lugar que Dios me puso. Entonces en ese lugar las puertas se abren, en ese lugar Dios sana, en ese lugar hay aceite. Cuando estoy en el oficio, en medio de mi oficio, Dios comienza a sanar las cosas, esas heridas que fueron tan fuertes para mí, solo en el lugar de mi llamamiento. Escuche bien esto: Dios nos hizo como su hijo para que podamos operar como lo hizo su hijo. Dios nos hizo como su hijo para que hagamos lo que su hijo hizo. No éramos, pero Él nos hizo para que podamos operar como Él lo operaba. Entonces mi comportamiento debe ser por lo que soy y no por lo que puedo ser. Yo hago lo que hago por lo que Él me hizo ser y no por lo que quiero de Él. Yo soy un hijo de Dios. Déjenme ir cerrando las ideas. Lo que se está edificando en este tiempo es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Estamos en una constante edificación. Todos nosotros estamos siendo perfeccionados. La cabeza no necesita nada porque la cabeza es Cristo y fue perfeccionada. Es Cristo, nuestra cabeza. El cuerpo va proporcionalmente ahora tomando una forma adecuada para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. La cabeza, Cristo. Esto es importante porque la Biblia dice, y lo que hemos leído, que se establece que debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. No al mismo tamaño de la fe, sino a la unidad de la fe. Es creer lo mismo,
es pensar lo mismo, es saber para dónde vamos. Es la dimensión de Cristo, el lenguaje del reino. Establecimos entonces que Dios, y según el apóstol Pablo dice, que Dios espera que nosotros crezcamos. Dios espera que la operación, escuche bien, de la revelación de Cristo, la unidad de la fe y el amor de Cristo, esos son los elementos de crecimiento de la iglesia. Dios espera que usted y yo crezcamos en todo, que su revelación de Cristo crezca, que su fe crezca, que su amor crezca, que su bondad crezca, que esos frutos sean abundantes en nosotros, que todo lo que nosotros somos, que nuestra búsqueda a Dios crezca. Póngame atención a eso. ¿Qué sentido tiene que nosotros mantengamos el mismo tamaño con una revelación mayor? La revelación de Cristo debe hacer que todo lo que nosotros somos tome crecimiento. Usted viene a este lugar y usted tiene que crecer en amor. Usted no puede tener el mismo amor si usted tiene a Cristo revelado en su vida. Cuando esto es importante, escuche bien, cuando no solamente yo conozco cuál es mi posición, sino que yo conozco cuál es su posición en mí. No es solamente determinar cuál es mi posición en Él, sino que es importante determinar cuál es su posición en mí. Determinar las áreas de señorío sobre mi vida. Debo darle a Él el lugar. Debo preguntar antes de hacer. ¿Sabe cuántas heridas nos evitaríamos? Hay muchas personas que constantemente necesitan ser sanadas solo por no tomar el camino correcto, porque no preguntaron antes de hacer. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hay un tiempo donde yo debo encomendar mi vida a Dios en mis decisiones importantes. No debo solo buscar la opinión de los hombres, sino el consejo de Dios, la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas han quedado heridas en el camino por mis malas decisiones? Y que finalmente yo he tenido que estar orando porque fueron mis malas decisiones que dañaron a las personas, cuando no tenía la dirección de Dios. En mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en lo financiero, en lo de salud, en todos lados no tenemos la dirección. Y cuando no tenemos una dirección, fallamos y luego necesitamos ser sanados solo por no pedir la guía del Señor. Si dejamos que Él sea nuestro Señor, Jesús lo dijo: ¿por qué me llaman Señor si no obedece lo que yo digo? Evitaríamos las heridas si somos guiados. Escuche bien esto: la obediencia es la garantía de la intervención divina. Si usted obedece, Dios interviene. Si usted hace lo que Él le pidió, Él interviene. Y no importa lo que se presente en el camino, usted obedezca y Dios interviene. Moisés sacó al pueblo, llegó hasta el borde del mar y la cosa ya estaba difícil, pero Dios tuvo que intervenir porque Él obedeció. Porque la gente caminó, la gente llegó hasta la orilla de la playa y ya no había nada que hacer. Y ahí vino la intervención de Dios divina en la obediencia del hombre. Cuando nosotros tenemos obediencia a su palabra, pedimos el consejo. De verdad, usted escuche bien, quebrante su vida para pedir la dirección de Dios, y no quebrante su vida para solamente esperar la sanidad por una mala decisión. Luego queremos que todo sea resuelto cuando el Señor no estaba en esa decisión que tomamos. ¿Qué debemos hacer? Quebrantarnos, decirle: Señor, por favor, necesito no la opinión de un hombre, sino el consejo de tu Santo Espíritu para tomar esta decisión. Porque cuando esa decisión se toma basado en lo que mi Señor quiere que yo haga, hay una intervención divina en medio de ese proceso. El apóstol termina diciendo que esta revelación nos hará crecer en todo. Todas nuestras áreas mostrarán crecimiento. Todas las áreas de nuestra vida crecerán, tomarán un nuevo tamaño. Cristo las hará crecer.
Y ese crecimiento tiene permanencia, no es algo ficticio, está allí. Cristo quiere que nosotros crezcamos. Este crecimiento es evidente. Y escuche bien lo que dice el apóstol. Dice que debemos crecer todos juntos. Porque sería raro, escuche bien, que solamente creciera la oreja y tuviera una oreja así de grande, o tuviera un brazo largo. No, la Biblia dice que todo el cuerpo crece. Todo el cuerpo crece. La idea de Dios es que una congregación crezca complementada, que todos nosotros crezcamos en fe, en amor, en conocimiento, en nuestras finanzas, en nuestra salud, que seamos una iglesia madura en todas las áreas, perfeccionada, una iglesia que no solamente un líder crezca, sino que toda la iglesia crezca, desde el pequeño hasta el anciano, todos creciendo en el conocimiento y la revelación de Cristo. Una iglesia que mantenga un porte, una estabilidad, no solamente un número, que es importante, pero no es suficiente. Lo más importante es que toda la familia de Cristo crezca. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo que la ayuda mutua entre el cuerpo, la revelación de Cristo, no dejará, escuche bien, indiferente a mi hermano que no está creciendo. La revelación nos lleva a entender y a cargar con aquellos que no están creciendo, y preocuparnos con aquellos que están débiles en la fe. Y preocuparnos, no es que nosotros estamos bien y le echamos para adelante, no, a preocuparnos de aquellos que de pronto están quedando atrás. Eso es el verdadero crecimiento, preocuparnos por el otro. De hecho, nuestra alegría más grande es ver que nuestros hijos van creciendo en todo sentido. Que mi hijo David con mi hijo Daniel van creciendo. Eso está bien en sus diferentes edades. Cuando el Señor nos dice que mayores cosas nosotros haremos, Él dice: ustedes harán mayores cosas que yo. Pero no hacer mayores cosas que las que Él hizo no me hace mayor a Jesús. Ponga atención a esto, porque a veces confundimos. El Señor espera y su deseo es que nosotros hagamos mayores cosas que las que Él hizo, pero hacer mayores cosas que las que Él hizo no nos hacen mayor a Jesús. Es como, por ejemplo, mi papá pudo llegar hasta cierta educación, pudo tener cierta iglesia, pudo tener cierto auto, lo que usted quiera, pero no puedo cambiar el orden. Él sigue siendo mi papá. No, ese orden no se cambia. Él sigue siendo mi Señor. No importa lo que podamos hacer, Él sigue siendo el Señor de la casa. El orden jamás será alterado. De la misma manera lo espiritual. Yo fui asignado a muchas de sus vidas. ¿Y sabe cuál es la honra de un pastor? Que usted sea mucho mejor que nosotros, y que Dios levante en este lugar una generación que ame mucho más a Dios. ¿Sabe cuándo yo me gozo? Cuando escucho hablar a algunos de ustedes, cuando se me sientan y me cuentan cosas, y yo veo que esas cosas yo no las viví, yo no las alcancé, pero veo el crecimiento. El logro más grande no es que un líder crezca, sino que el cuerpo completo alcance madurez, y que todos nosotros en distintas áreas donde Dios nos ha llamado seamos usados por Dios para manifestar su gloria y traer la presencia de Dios manifiesta a la tierra. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar para eso. Usted tiene una gracia de Dios que yo necesito. Usted tiene algo que la iglesia de Cristo necesita, y no podemos quedar indiferentes a eso. Usted y yo daremos cuenta por lo que el Señor nos dio, ya sea un pequeño talento o ya sea muchos talentos. Hay gente que tiene tantos talentos, habilidades dadas por Dios. Mayor cuenta tendremos que dar. Pero aquel que tiene una y pelea con esa una, he visto a algunos de ustedes servir con tanto amor, y a veces no tienen toda la habilidad para servir, pero lo hacen con amor, haciendo lo que pueden con lo que tienen, no esperando algo que no llega, sino que peleando con esa espada que tienen. Si no hay espada, agarra una quijada. Pero si Dios me dio la fuerza, es para pelear. Y usted comienza a pelear, usted comienza a empujar, usted comienza a creer. Usted tiene algo que hacer en la obra de Dios. Usted no vino al mundo a llenar un espacio.
Usted vino al mundo a cumplir una tarea. Usted está aquí porque hay un propósito de Dios para su vida. Y usted tiene que cumplirlo. Usted tiene que hacerlo con lágrimas en sus ojos o con sonrisa en su boca. Eso no depende de mi condición emocional. Eso depende de mi determinación. Es mi determinación la que debe marcar mi conducta y no mis emociones. Usted tiene que ser determinado a hacer y seguro en lo que usted ha sido llamado, y no emocional, porque si usted es emocional, cuando se sienta mal no lo va a hacer. Pero hay personas que sintiéndose bien o sintiéndose mal hacen aquello que Dios le pidió que ellos hicieran, y Dios depositó algo, y ese algo será la cuenta que Dios un día nos pedirá a cada uno de nosotros. Póngase en pie, por favor. Yo sé que eso es todo lo que he dicho, de pronto no es un mensaje evangelístico, pero la iglesia tiene que crecer y entender que lo que hemos sido llamados a hacer, no hay excusa para no hacerlo. Y Dios nos pedirá cuenta del tiempo, de los talentos y de los recursos que Él puso en nuestra mano. Usted haga lo que Dios le mandó a hacer y usted verá el respaldo de Dios en lo que hace. Usted será sanado haciendo, con las manos en la masa. Usted será sanado. Usted haga lo que Dios le mandó a hacer. Esa viuda recogió vasija. El profeta le dijo: enciérrese en su cuarto, consígase vasija, y con sus hijos usted va a ver algo. Esa viuda hizo lo que el profeta le dijo, y ella vio la promesa, el mover de Dios en su hogar, cómo se multiplicaba ese aceite. De la misma manera, si hacemos lo que Él nos mandó a hacer, veremos lo que Él nos ha prometido. No hay forma, usted no puede ver lejos de su llamamiento lo que Él le mandó a hacer. Por eso la promesa siempre está ligada a la obediencia. El Señor le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán. El respaldo de lo sobrenatural, glorioso, de la obra natural del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida se verá en la medida que hagamos lo que Él nos pidió hacer. Usted lo va a ver. Si usted hace lo que Él le pide, verá a Dios intervenir en su vida, en su familia. Ponga las manos otra vez ahí en la cama. Crea con todo su corazón. Obedezca la palabra. Siga confiando, siga hablando fe. No permita que lo que ve afecte lo que usted crea. No permita lo que las circunstancias le nuble acerca de lo que Dios habló. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Levánteme sus manos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, queremos pedirte perdón. Muchos de nosotros hemos fallado en las tareas que tú nos asignaste. Señor, estando lejos de lo que tú nos has mandado a hacer, queriendo más de ti pero dando menos de nosotros. Señor, tráenos esa convicción, tráenos aquí a nuestro espíritu esa revelación de Cristo para operar como Él lo hizo, para ser un imitador de Él, obediente al Padre, soltando palabras como: Padre, gracias porque siempre me escuchas, porque siempre que opero en obediencia los oídos del cielo se abren para mí. Señor, aquí en este lugar tú repartiste tantos dones. Otros son talentos que tú sumaste, habilidades, esfuerzos, tiempo. Que cada una de aquellas cosas que fueron sembradas en esta casa, que nadie, Dios, nadie, ninguno acá quede fuera de lo que debe hacer. Y que en la medida, Señor, que tú veas nuestro trabajo, tu intervención sea manifiesta sobre nuestra vida. Señor, que se han multiplicado en el interior de mi casa ese aceite fuerte, que todo ese cuarto se llene del aroma del aceite. Señor, que este tiempo sea especial para cada uno de nosotros. Gracias, gracias por esta palabra sembrada en nuestro espíritu. Que cada uno de nosotros pueda ser la imagen de Jesucristo sobre la tierra. Señor, yo sé que hay hartos hombres que nos llaman la atención y que han sido buenos hombres,
y que nos identificamos, incluso nuestros nombres están asociados a alguien que nos identifica, que hizo algo importante, pero que nuestro máximo referente no sea un hombre, sino que sea Cristo, y que nosotros podamos imitar a Cristo como Él lo haría, que nosotros también lo hagamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús por su palabra. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.